Gracias al Señor que estamos aquí presentes para escuchar su palabra. Gracias a Dios. Iglesia Atlanta les da la bienvenida y vamos a hacer una oración de bienvenida para dar bendición. Inclinamos nuestro rostro y Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, por todas las oportunidades que nos das de hablar de ti, por todas las oportunidades que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor Padre bendito, de poder estar aquí en la congregación, Señor Padre bendito, para alimentar nuestro espíritu, Señor Padre Santo. Gracias porque nos has dado la oportunidad de que estemos aquí, Padre bendito, cada domingo, Señor Padre Santo, para agradecer de todo lo que haces, estás haciendo y vas a hacer, Padre bendito, por todos tus hijos, Señor. Esta mañana quiero pedirte por las alabanzas, la predicación, el servicio, Padre bendito, para que sea para gloria y honra tuya, Señor mío. Te pido por los hermanos que vienen en camino que les permitas llegar, Señor, sino que los cuides donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias, en nombre de tu Madre Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer Proverbios 12, hermanos. Ya todos están sentaditos. Pues bienvenidos todos, Xochitl, bienvenida. Gracias. Me da gusto verte por aquí. Y a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar una nueva carta, si ya saben cuál, ¿verdad? Filipenses. Si vamos en orden, desde Romanos, fíjense, ya en 2 años lo que hemos ido avanzando. Hoy vamos a iniciar una nueva carta, por la gracia de Dios, Efesios. Discúlpenme porque luego así como me siento ahorita, luego mi lengua no está conectada al cerebro, pero ténganme paciencia. No, vamos a iniciar la carta a los Filipenses. Vamos a hacer un poquito de contexto. La carta de los Filipenses, como les dije que cuando iniciamos el... ¿No se oye? La tenía 5 puntos pegado. ¿Sí se oía, querido? Tonto de mí, bueno. La carta de los Filipenses, que es una carta bien diferente a otras cartas que ha escrito Pablo. Esta carta habla del gozo, del regocijo. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual un cristiano debe sentirse siempre gozoso? Una razón por la que ustedes creen que un cristiano debe de sentirse gozoso. ¿Estás seguro de su salvación? ¿La qué, perdón? Seguridad en la salvación. Sí, amén. O sea, el mayor gozo que debemos de sentir como cristianos es saber que el Dios hombre se hizo carne para venir a este mundo. ¿Sí? No solamente vino a sanar y enseñar, sino vino a redimirnos, a liberarnos de la esclavitud del pecado. En otras palabras, vino a morir por causa de nosotros, por nuestros pecados. Digo, esa es razón suficiente para sentirnos gozosos, ¿verdad? Pero resulta que a veces, como que pareciera que no mostramos gozo, la verdad. A veces hay gente que no parecen cristianos, de verdad, con cara de sargento mal pagados, que tú dices, los bautizaron en jugo de limón, ¿qué? Pues es cristiano y andan con una carota así que tú dices, ese lo bautizaron en jugo de limón porque siempre trae la cara fruncida, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, no, hermano, yo tengo un gozo muy profundo, pues sí, de tan profundo que ni se le ve, no se le ve. Pero en esta carta Pablo nos anima a debernos sentirnos gozosos, ¿sí? La iglesia de Filipos, ustedes recordarán, fue la primera iglesia, escuchen, la primera iglesia que se fundó en Europa, la primera iglesia que se fundó. Ustedes recuerdan un poco, haciendo un poquito de remembranzas, cuando vimos Hechos 16, recuerdan que Pablo tenía la intención de seguir viajando por el Medio Oriente, allá por Asia Menor y todo eso, en el Oriente pues. Y tuvo de repente una visión, donde en una visión vio a un joven macedonio que decía, ven y ayúdanos por favor. Eso le hizo cambiar a Pablo de sus planes, y en lugar de seguir por su viaje por Asia, como consecuencia de esa visión llegó a Europa, ¿sí? Se fue a Europa, ¿sí?
y llegó a Filipos. ¿Recuerdan que a quién conoció llegando a Filipos? Traten de recordar un poquito cuando vimos el libro de los Hechos. Llegó y conoció a una mujer que se llamaba Lidia. ¿Recuerdan de Lidia? Pablo llegó a esta ciudad y las mujeres se reunían en los ríos a lavar su ropa, ¿no? Y Pablo sabía que ahí se reunían las mujeres y fue y se puso a predicar ahí. Y entre esas mujeres estaba Lidia. Y como dice, Dios ya había preparado el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Lidia era una mujer de billetes, era vendedora de púrpuras, tenía dinero, pues ahí andaba, y Dios preparó su corazón para que estuviera atenta cuando Pablo fuera a predicar. Y Lidia fue la primera mujer que se convirtió en Europa, Lidia. Y a Pablo no le fue muy bien en Filipos, porque después de que se convirtió Lidia y los invitó a casar, después se acuerdan ustedes que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y estaban haciendo negocio los amos de esta muchacha estaban haciendo negocio con ella, y esta muchacha decía, Pablo dice, es hombre que les enseña el camino al Santísimo, ¿sí? O sea, lo que estaba diciendo lo correcto, la muchacha está endemoniada. Pero ustedes díganme, ¿ustedes creen que Pablo quería que una mujer poseída por un demonio le estuviera promoviendo a Pablo? Pues no. ¿Qué hace Pablo? Le expulsa el demonio, ¿sí? Expulsa el demonio a la muchacha, la libera. ¿Y qué hicieron los dueños? ¿Se acuerdan? Se enojaron obviamente porque les echó a perder el negocio, porque estaban ganando bastante dinero con ese espíritu de adivinación que tenía la muchacha. Y entonces, ¿qué hacen esto los dueños? Llevan arrastrando a Pablo a la plaza y todo, lo demandan y todo, total, lo encarcelan a Pablo, para no hacer la milagro, lo encarcelan ahí en Filipos. Si llegando apenas ya lo en la cárcel. Pero después Pablo entiende una cosa. Pablo no se empieza a quejar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo entiende qué pasó en la cárcel después. Cuando ya Pablo está en la cárcel, que a medianoche están cantando a él y Silas himnos y cánticos, está cantando. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ahí en la cárcel? ¿Mandé? ¿Cómo? Si hubo temblor, se abrieron las rejas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el carcelero cuando vio que a un carcelero se le escapaba un preso? Se espantó. Sí, porque dijo, ya, me van a... Y él se va a dejar caer sobre su espada. Y Pablo y todos los presos estaban ahí. Dice, no, un momento, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿sí? Le comparten el evangelio. O sea, ¿por qué llevó Dios a Pablo a la cárcel? Para salvar al carcelero. Dios en su gracia pensó en el carcelero. Entonces Pablo empieza a entender que todas las circunstancias están bajo el control de Dios. Nada sucede porque sí, nada más. Entonces Pablo entiende que el plan de Dios era salvar al carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan qué dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Así le contestó. Y el carcelero se convierte también. Entonces, ¿por qué esta iglesia se llamaba Filipos? La ciudad de Filipos. No sé si ¿recuerdan a Alejandro Magno? Sí. Alejandro Magno, ese gran conquistador griego. Bueno, Alejandro, el papá de Alejandro, se llamaba Felipe. Felipe conquistó esa ciudad y le puso en honor a él Filipos, en honor a Felipe II de Macedonia. Por eso se llamaba así esa. Entonces, antes de entrar, vamos a orar. Esto fue como una especie de contexto, ¿no? Pero vamos a orar para que Dios nos ilumine y podamos entender, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos. Porque eres muy bueno con nosotros, Señor, de verdad. Aún cuando andamos arrastrando la cobija espiritualmente, tú nos levantas siempre, Señor. Eres muy bueno, Señor. En esta mañana te agradezco que nos permitas estar aquí estudiando tu santa palabra. Te pedimos que nos ilumines, nos bendigas para poder estudiar esta carta que habla primordialmente de vos, Señor. ¿Por qué a veces fallamos nosotros
en mostrar gozo, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, me guíes, me ayudes a exponer con claridad tu palabra, ¿sí? Y sobre todo, Señor, que podamos salir fortalecidos cada uno de nosotros por tu palabra, Señor. Que nos sintamos alimentados, Señor, por tu palabra, podamos poner en práctica lo que aprendimos hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Pablo estaba en la cárcel en Filipos y los filipenses, acuérdense, Pablo está preso en Roma. Algunos piensan que si fue en Éfeso o si fue, no me acuerdo la otra ciudad, pero todo indica que era en Roma donde estaba Pablo preso. Filipos estaba muy lejos de Roma. Filipos son más de 1000 kilómetros. Bueno, los filipenses le mandaron una ayuda económica a Pablo con un tal Epafrodito, le mandaron, ¿sí? Entonces, Pablo aquí nos va a hablar en esta carta de cómo podemos experimentar el gozo. Pero sin embargo hay ladrones del gozo. Ladrones del gozo, cosas que te roban tu gozo. A veces uno dice, no voy a permitir que nadie me robe mi gozo. Sin embargo, hay ladrones del gozo. Por ejemplo, los primeros uno de estos ladrones del gozo son las circunstancias. Las circunstancias, ¿sí? Tenemos que entender una cosa. ¿Cuántas circunstancias están bajo nuestro control? Realmente pocas circunstancias están bajo nuestro control. La mayoría de las circunstancias no están bajo nuestro control. Y eso es lo que está aquí Pablo explicando, ¿no? A veces las circunstancias nos roban el gozo. A veces no son las circunstancias, a veces son las personas, ¿sí? Hay gente que de difícil trato, que haces un intercambio de malas cosas y ya te robaron tu gozo. Te ponen mal de esas personas que te ponen mal, ¿sí? Son otros ladrones del gozo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que son la gente, o por lo que dicen, o por lo que nos hacen, ¿sí? Otra, por ejemplo, son las cosas. Las cosas, por ejemplo, mucha gente siente gozo, entre comillas, cuando todo está bien. O sea, hay dinero, o sea, no hay necesidades de comer, todo va viento en popa, ¿sí? Pero en cuanto les falta eso, se perdió el gozo, ¿sí? Como si eso fuera para hacerse para siempre. No, recuerden ustedes que Jesús dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si solo se pierde? Pero hay gente que mientras tenga cosas materiales se siente muy a todo dar, ¿sí? Y las preocupaciones también traen consecuencias, La medicina, por ejemplo, cuando uno está bajo preocupaciones, ¿sí? La medicina te puede quitar los síntomas, pero no te quita la causa, ¿sí? Nada más son como paliativos. Puedes comprar pastillas para dormir en las farmacias, pero eso no te quita el descanso, ¿sí? O sea, no resuelve el problema del descanso, nada más te quita el sueño. Entonces Pablo tenía aquí muchas razones para estarse quejando, ¿sí o no? Llega, entre el tiempo que él llegó a Filipos y el tiempo en que está encarcelado han pasado como 10 años, ¿sí? En esos 10 años, esa iglesia que él fundó con Lidia y los primeros, el carcelero, todos los primeros, han pasado 10 años y esa iglesia ha estado creciendo, ¿sí? Y se preocupaban por Pablo. Ahora, Pablo está ahorita en la cárcel, en Roma. Recuerdan que Pablo quería llegar a Roma a predicar, ¿sí? Y llegó como preso a Roma. No llegó como él esperaba, llegó como preso a Roma. Lo metieron en la cárcel, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que en la cárcel le iban a impedir que predicara? No. Le ponían un guardia esposado con él, cada 6 horas le cambiaban al guardia, ¿sí? ¿A quién creen que le estaba predicando? A los guardias. A todo el que se le paraba enfrente de Pablo le está predicando, o sea, no lo podían callar, ¿sí? Entonces, Pablo tenía muchas razones para quejarse. Sin embargo, nos dice cómo combatir esos ladrones, ¿sí? Y la respuesta es que debemos cultivar la clase correcta de actitud mental. Nuestra actitud mental es lo que determina que disfrutemos el gozo o no lo disfrutemos, dependiendo qué actitud tengamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Filipenses 1. Nada más vamos a ver 11 versículos y vamos a empezar a analizar esto. En Filipenses 1, ¿ya lo tienen? Sí. En NTV, Reina Valera, que trae NTV, ¿verdad?
Los dos primeros versículos son el clásico saludo de Pablo. Si se observan, aquí es un saludo muy corto. Realmente podríamos decir que era la iglesia consentida de Pablo, porque pocas veces le ocasionan problemas. ¿Recuerdan cómo era la iglesia de Corinto? Una iglesia que un montón de problemas le ocasionaron a Pablo. Y era una gente de todo tenedores. Y fue una iglesia muy carnal. Aquí la iglesia de Filipos era una iglesia pobre y sin embargo estaban creciendo maduramente. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Fíjate cómo pone Pablo, esclavo de Cristo Jesús. No está diciendo que sea esclavo de Roma. Dice: soy esclavo pero de Cristo Jesús, ¿sí? Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Yo, Pablo, escribo esta carta. ¿A quién le está escribiendo esa carta, Pablo? Al pueblo santo. Al pueblo santo. El Reina Valera dice a todos los santos, ¿sí? ¿Por qué dice a todos los santos? Aquí tenemos que entender que apartados. No es el concepto tradicional que nos han injertado desde pequeños, que un santo era una persona que ya había muerto, que prácticamente fue impecable, ¿sí? Que hacía milagros y que la iglesia lo canoniza San Fulanito y San Sutanito, ¿no? Ya ven que ahora hay un santito para todo, ¿no? Sí. Los camioneros tienen su santo, los fisicoculturistas también tienen su santo, Sansón, y no me sé cuál otro, pero santo para todo. Pero Pablo le escribe a todos los que les escribe, les decía los santos que están en Roma, los santos que están en Éfeso, los santos que están en Filipos. Y no tenía nada de personas impecables, era gente que estaba viva, era gente pecadora. ¿Por qué? Porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios, eso es. Entonces dice Pablo, escribe esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús. Ahora fíjense, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Era una iglesia que a pesar de tener poco tiempo ya tenía líderes, ya había un liderazgo establecido. Ya había ahí los líderes y los diáconos, obispos y diáconos, ¿sí? Entonces, era una iglesia ya bien organizada, ¿sí? Dice, y vean lo que les decía, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. ¿Cómo él pone? Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, los pone a la par. Lo que está hablando de la deidad de Cristo también. Bueno, es un saludo muy corto. No se extiende en otros, como en otras cartas, que un saludo es más largo. Aquí realmente no había prácticamente, por esta iglesia, salvo uno que otro, que vamos a ver ya cuando lleguemos al capítulo 4, que sí había algunos problemillas. Por ejemplo, ¿recuerdan a Evodia y Síntique? ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Ellas eran hermanas, ¿no? No eran compañeras de la iglesia, pero andaban del chumbo, siempre, todo el tiempo estaban peleando Evodia y Síntique, ¿sí? Entonces, ya sabes, luego en las iglesias no falta Evodia y Síntique, ¿sí? Pero todo eso lo tiene que resolver Pablo. Dice, ahora Pablo va a utilizar aquí tres frases, fíjense. La primera, vamos del versículo 3 al 6, dice, Pablo les dice que los tiene en su mente. Vamos a ver, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia, o sea, el Evangelio, acerca de Cristo, desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Fíjense, desde aquí sorprende, Pablo está pensando en ellos, ¿sí? En lugar de pensar en él mismo, ¿sí? Eso es de llamar la atención. Pablo no está ensimismado en sus problemas de que está encerrado, que lo acusan injustamente para andar predicando, no. Él cada vez que recuerda a los filipenses los recuerda con gozo, ¿sí? A eso de que, a pesar de que ahí en Filipos fue arrestado ilegalmente, ¿sí? Lo golpearon, pues después del relajo que se armó con la muchachita, lo golpearon a Pablo, lo azotaron, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después cuando se enteran las autoridades que Pablo ya tenía ciudadanía romana, lo quieren sacar de la noche. Ya vete, ándale, ya vete. Dice, un momento, me metieron injustamente, ahora que vengan los magistrados a sacarme ellos de aquí mismo, ¿no? Porque cometieron injusticia con Pablo. Pero Pablo entendía que todo ese sufrimiento se dio ¿para qué? Para salvar al carcelero, ¿sí? Ahora, dice que Dios es fiel para perfeccionar la obra que ha comenzado en ellos.
Aquí hay dos maneras de que ven esto. Algunos piensan que la obra a la que está diciendo es que los filipenses van a continuar con Pablo, compartiendo todos sus bienes con Pablo. Pero creo que el contexto encaja más en que Dios va a comenzar a terminar la buena obra que ha comenzado. Se está hablando de la redención, de la salvación, ¿sí? Porque la buena obra que Dios comenzó, ¿cuál fue la buena obra que Dios comenzó? Salvarnos a nosotros. Esa fue la buena obra que hizo. Bueno, esa salvación, Dios no se limita únicamente a salvarnos, a librarnos del castigo. No, ese es el inicio de la obra. Dios va con nosotros a trabajar día con día, ¿sí? Lo primero que hace Dios es por nosotros, lo segundo que hace en nosotros y lo tercero lo que hace a través de nosotros. Por ejemplo, lo que Dios hace por nosotros, ¿sí?, fue la redención, que Él haya muerto en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Pero después Dios está trabajando con nosotros. Ese proceso, ¿cómo se le llama? Santificación. Dios está trabajando en nosotros. Y Dios va a utilizar todas las circunstancias, aún las circunstancias adversas, para irnos madurando. Tenemos que recordar una cosa: las circunstancias están bajo el control de Dios. A veces, a lo mejor, quizá Pablo a veces no entendía por qué estaban sucediendo las cosas, hasta que después pues, entiendo por qué pasó eso. Quizá muchas cosas en tu vida tú no entiendes por qué pasaron, ahora ya entiendes por qué pasó. Dios está en control, y a veces son tragos amargos los que tenemos que hacer, pero Dios no desperdicia nada. Dios todo lo aprovecha para ir santificándonos a nosotros. Y luego lo que Dios hace a través de nosotros, lo que Dios hace a través de nuestro servicio. ¿Cuántas cosas hace Dios en la vida de un creyente? Fíjate, lo salva, o sea, lo redime, lo salva, ¿sí? Luego lo está santificando, ¿sí? Y después Dios obra a través del cristiano cuando estamos sirviendo a Dios. Dios los usa. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Todo esto, ¿hasta cuándo va a durar? Ahí lo dice claramente. Hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva, ¿sí? Entonces, esta obra de Dios va a continuar hasta que veamos a Cristo cara a cara, ¿sí? Mientras tanto, seguimos aquí en la lucha, pero Dios está trabajando en nosotros. Miren, nadie puede decir, miren, en la vida cristiana no todos vamos a la misma velocidad. Unos van más lentos, otros más rápido, o avanzando más, otros vasitos de tortura, pero todos vamos avanzando. Dios al que salva, lo santifica. Lo que pasa es que a veces también nosotros nos resistimos a ser moldeados por Dios también, a veces nos oponemos resistencia. Pero ¿quién cree que se va a desesperar primero, uno o Dios? Dios no se va a desesperar, Dios va a ser paciente hasta que entiendas. Eso es lo que es así, hasta que veamos cara a cara a Cristo, porque como dice, es cuando seremos semejantes a Él, ¿sí? Entonces, esta es la base cristiana para una comunión cristiana gozosa, tener a Dios obrando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí Pablo le está diciendo que los tiene en su pensamiento, pensando en ellos. Piensa en ellos como cosas bellas que le han sucedido a Pablo, ¿sí? A pesar de todas las cosas que pasó en Filipos, él los recuerda con mucho gusto, ¿sí? Luego, entonces, los tengo en mi pensamiento, ahora los tengo en mi corazón. Vamos a ver del versículo 7 y 8. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Miren, Pablo no nada más les está diciendo los tengo en mi mente, porque a veces, muchas veces es posible tener a las personas en la mente, pero no en el corazón, son dos cosas diferentes. Pablo le está diciendo, están en mi corazón y aparte los tengo en mi corazón, ¿sí? Porque les está expresando que tiene un gran amor por ellos, ¿sí? De hecho, el amor cristiano es la evidencia de la salvación. El mismo apóstol Pablo dice ahí en 1 Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
una evidencia de que una persona es cristiana es que siente amor. ¿Sí? Hasta por los enemigos debe sentir amor. ¿Sí? Cuanto más por amor por un hermano. ¿Sí? No mismo se recuerda que en Juan 3, 34, 35 que lo hemos cantado aquí, que dice, Jesús nos manda que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. ¿Sí? Dice, en eso conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, una persona, te das cuenta que una persona es cristiana, no porque anda cargando su Biblia ahí todo el tiempo. Eso no hace de cristiano. Que siente amor por otras personas, eso es realmente lo que hace cristiano. Pero amor, como dice Jesús, amor ágape. Amor ágape, desinteresado, ¿no? El amor inmerecido, eso es. Entonces, ¿cómo demostró Pablo el amor por los filipenses? ¿Sí? Pues él está viendo sus sufrimientos y sus cadenas, sufriendo por ellos. Y a Pablo no le pesa eso, está sufriendo por los filipenses. ¿Sí? Recuerden que Pablo en el libro de Efesios dice que prisionero de Cristo por amor a los gentiles. ¿Sí? Entonces, sus cadenas eran de evidencia, no estaba quejándose ni nada. ¿Sí? Al contrario, los recordaba con gozo. Y uno dice, ¿cómo puede mostrar gozo si está en la cárcel? Bueno, porque él sabe que las circunstancias las controla Dios y él sabe que por algo está ahí en la cárcel. ¿Sí? Imagínense, si no lo hubieran arrestado a Pablo, ¿cómo les podría testificar a los soldados de la Guardia Romana? O sea, uno tiene que entender a veces dónde te pone Dios, por alguna razón te pone ahí también. Entonces, cuando permitimos que Dios esté obrando en nuestra vida, estamos creciendo en la obra del amor, ¿sí? Y podemos empezar a sentir amor unos por otros, ¿sí? Ahora, otra evidencia de cuando verdaderamente hay amor cristiano, ¿cuál es? Pedro dice, el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que hay facilidad para perdonar, no somos nos cuesta trabajo perdonar. A un cristiano no le debe de costar trabajo perdonar, por muy dura que haya sido la ofensa. Debemos siempre estar dispuestos a perdonar. Acuérdense, yo digo una cosa es otorgar el perdón y las consecuencias son otra cosa. Estamos hablando de, ¿cómo explicaré? Alguien te ofende, lo perdonas, su persona que dice que nada hubiera pasado. O sea, el perdonar significa que estás renunciando a tu derecho a vengarte. No estás pidiendo venganza, le estás dejando el caso en las manos de Dios, ¿sí? Pero tú tienes que perdonar, porque ¿cuánto hemos ofendido nosotros a Dios? Todos los días, de alguna manera, estamos ofendiendo a Dios, y Dios siempre perdona, ¿sí? Ese es por eso dice, el amor cubrirá multitud de pecados. A veces, miren, si fuéramos tan fijados, híjole, no me vio bonito, ya me sentí ofendido, no me saludó. Digo, uno tiene que aprender por amor cubrir multitud de pecados. Ahora, si es algo que no puedes cubrirlo, entonces hay que confrontarlo. Pero muchas cosas que pues así, pues las pasamos por alto, ¿no? Digo, imagínate, cada 8 días estaríamos cambiando de iglesia si estuviéramos así de fijados, ¿no? Entonces Pablo está demostrando una cosa así. Los tengo en mi pensamiento, los tengo en mi mente y les estoy demostrando cómo los amo, ¿sí? Los tengo en mi pensamiento y en mi corazón, ¿sí? Porque el creyente que experimenta amor, que le brota el amor, siempre experimenta gozo. El amor y el gozo siempre van de la mano, ¿sí? En otras palabras, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que sale a evidenciarse? Los frutos del Espíritu. Ganas amor, gozo, paz, mansedumbre, todo eso sale a relucir, ¿sí? Lo contrario de andar en el Espíritu, ¿qué es? Rebeldía. Andar en la carne. Y en la carne se manifiesta con pleitos, enemistades, celos, etcétera, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo, los tengo en mi pensamiento, los tengo en mi corazón, y ahora les voy a decir la tercera frase, los tengo en mis oraciones, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida.
porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo no solamente los tiene en su pensamiento, los tiene en su corazón, sino también los presenta delante del trono de la gracia y está orando y pidiendo por ellos. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Pablo para ellos? ¿Detectaron lo que Pablo está pidiendo para ellos? Dice aquí en el versículo. Exactamente, conocimiento y entendimiento. En las versiones conocimiento y discernimiento. Tener conocimiento quiere decir adquirir conocimiento, o sea, estarse llenando, conocer cada vez más la palabra de Dios, ¿sí? Y el discernimiento es saberla aplicar correctamente, ¿sí? En otras palabras, Pablo está pidiendo que tengan amor con discernimiento y discernimiento con amor, ¿sí? El amor cristiano no es ciego, ¿sí? Pide que tengan amor, el amor que sabe discernir y discernimiento que sabe amar. Ahora, Pablo está diciendo que tengan conocimiento claro de, ¿será que tanto de entre lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, es evidente que Pablo quiere que podamos distinguir entre lo que es bueno y es malo. A veces no hay tanto problema para eso, pero a veces Pablo está diciendo hay que escoger entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? A veces uno está en una disyuntiva así. Por ejemplo, una muchacha puede andar con un muchacho inconverso, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no debe de andar con él, ¿sí? Pero aún puede andar con un muchacho creyente, ¿sí? O viceversa, y no ser la mejor opción para ella. Por ejemplo, si la muchacha o el muchacho, vamos a suponer, es cristiano y la muchacha es cristiana y él quiere ser misionero y su pasión es las misiones, pero anda con la muchacha que planea casarse y ella no comparte su visión de ser misionera, a lo mejor ella quiere ser simplemente ama de casa, pues aún así Dios está pidiendo que tenga discernimiento para ver si realmente esa es la voluntad de Dios. O sea, a veces no es tan fácil distinguir eso, o sea, entre escoger lo malo y lo bueno no hay tanto problema, ¿sí? Pero entre escoger entre lo bueno y lo mejor, a veces ahí sí, porque no que Dios tenga abierta una puerta, que dice que tal vez sea la voluntad de Dios. O sea, en eso está pidiendo Pablo que crezcan ellos para que sepan distinguir entre lo bueno y lo excelente, ¿sí? A veces algo es bueno, pero hay algo todavía mejor. Entonces eso es lo que está pidiendo Pablo aquí, ¿no? No solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? En otras palabras, reflejar la vida cristiana es mostrar los frutos del Espíritu. O sea, ahí uno se da cuenta, miren, es como, digamos, el termómetro. Tú te puedes dar cuenta en qué andas caminando. ¿Recuerdan cuando vimos en Gálatas las obras de la carne? O sea, fornicación, adulterio, hechicerías, pleitos, rivalidades, enemistades, todas esas cosas. Ahora, ahí está hablando de lo que caracteriza tu vida. Cualquiera puede tener de repente un arrebato, ¿sí? Pero vuelve la calma. Pero más bien está hablando de personas que caracterizan su vida. Pleitos, enemistades, celos, todo eso, andan en la carne. Ahora, lo contrario de las obras de la carne, ¿cuáles son? Los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, uno puede darse cuenta fácilmente en qué anda uno. Entonces, Pablo está pidiendo que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, porque a veces con nuestra vida podemos ser de tropiezo para otros, ¿sí? Entonces, Pablo les dice entonces que no seamos tropiezo para otros. Entonces, es bueno que con nosotros como hermanos, ¿sí? Debemos estar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestras oraciones, ¿no? Entonces, esto como que es una cicatriz para nosotros. ¿Qué tanto hacemos eso nosotros, no? ¿Sí? Esto es lo que está pidiendo Pablo, el ejemplo que nos está dando Pablo. Pablo no se está quejando por las circunstancias. A veces es muy fácil poner de excusa las circunstancias para no querer caminar con el Señor. No, es que me peleé con fulanito, con sultanito, que no hay dinero para la comida o no hay dinero para lo otro. Cosas que nos estamos afanando, ¿sí? Que nos están robando el gozo. Cuando debemos de hacer una cosa, ¿sí?
Confiar en que Dios está en control de todo. A veces no tenemos esto. A veces estamos en una situación precaria porque nosotros mismos nos pusimos ahí, ¿no? Un error lo que cometes te pone en una situación difícil y te estás pagando las consecuencias. Pero hay otras veces en que tú dices, no entiendo por qué estoy en esta situación así, si estoy tratando de llevar una vida recta delante de Dios. Pues sí, son cosas que pasan, pero ven por qué a veces es tan fácil que se nos robe el gozo. Cualquier circunstancia, digo, ahorita ya a veces me pasa también eso, que de repente una preocupación o algo, y luego me preguntan, ¿cómo ves esto de las elecciones? ¿Quién crees que vaya a ganar? No, mira que piensa que ella como que se apasiona mucho. Le digo, mira, no me va a robar mi gozo ni mi paz. Va a quedar el que Dios quiera, ¿sí? Digo, imagínate, me pongo a preocupar, robándome mi gozo, mi paz, no. O sea, cosas por el estilo. Pero hay gente que sí se mete tanto en eso, que se les basta el sueño de quién ganará o quién perderá. Y digo, y este es simplemente un ejemplo, ¿no? La cosa entonces es que en esta carta que estudiemos, pues tenemos que aprender cuál es el secreto del gozo. ¿Por qué si somos cristianos, por qué a veces no reflejamos el gozo? ¿Sí? Nos vemos más afanosos, ¿sí? O afanados, como quieren llamar, que con gozo. Y Pablo nos acaba de decirlo, el secreto está en tener una mente sencilla nada más. Recordar que Dios está en control de todas las situaciones. Así que hasta ahí vamos a llegar porque ya a partir del versículo 12 viene ya, pues ya de entrarle de lleno a la carta. Bueno, simplemente que Pablo dice en el siguiente capítulo, bueno, en este mismo capítulo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a veces pensamos que nos enfocamos más en el morir es ganancia, ¿sí? Cuando vemos, no hacemos caso a lo que dice el vivir es Cristo, ¿sí? Pablo recuerda que dice, no sé qué, estar con el Señor es mucho mejor, pero por razones necesarias aquí hago mucha falta todavía, no sé qué escoger, pero creo que tengo que quedarme aquí. Mira, no es tan pasable para contarlo. Hace 2 días estaba ahí acomodando unas persianas, de repente me dio un dolor bien fuerte, así que me dolió un montón el ojo, parecía como si me estuvieran oprimiendo. Estaba yo solo, me fui a acostar en la cama y la verdad pues le dije a Dios, Señor, yo sé que tú dices que estar contigo es mucho mejor, pero todavía aquí hay muchas cosas que tengo que hacer. Así que lo que tú deseas, porque sí la vi de debilidad, todavía ando un poco mal, yo creo que es la de mi presión y todo. Pero sé que en cualquier momento partimos de aquí, ¿no? Entonces, aunque me angustia esto digo, bueno, tampoco me voy a afanar porque Dios está en control de todo, ¿no? Dios está en control de todo y Dios tiene contados nuestros días. Pero en fin, eso será ya otra casa y la veremos la próxima semana. Vamos a hablar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, pues te agradecemos por esta carta maravillosa que estamos comenzando a estudiarla, Señor. Algo que necesitamos realmente es aprender a vivir el gozo de vivir en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a quitar nuestros ojos más de las circunstancias, de los ladrones del gozo, que nos podamos concentrar en ti, que podamos sentir el gozo de tener una comunión contigo, Señor. A pesar de que las circunstancias parezcan desfavorables, nosotros seguimos creciendo en ti. Que tú nos ayudes, Señor. Que podamos ser de ánimo para otros, Señor. Ayúdanos a llevar una vida que no sea tropiezo para nadie, sino que al contrario, que estimule a otros a querer conocerte y a seguirte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Pedimos que tú bendigas estos estudios de Filipenses, Señor, que podamos ser enseñados por ti, Señor, y edificados. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Y
nuestro rostro y te agradecemos, Señor Padre Santo, por todas tus bendiciones, Señor mío, que sabemos que por gracia somos salvos, Padre bendito. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor Padre, sin merecerlo, pero tú tienes el poder, el control y por tu gracia, Señor mío. En esta mañana, Padre Santo, quiero pedirle por todos los que estamos aquí presentes, Señor mío, que vayamos a nuestros hogares o a lo que tenemos que hacer, Señor Padre, en este día, estar con nuestros hijos, familias, Señor mío, que podamos pasar un rato agradable, Señor mío, y que todo lo hagamos en amor, Señor Padre, que queramos y que estemos unidos, Señor mío, como familia en Cristo y como familia con nuestras familias, Señor Padre Santo, que nos proveas de trabajo, de un alimento, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, y que todas las peticiones de oración que se hicieron, que nos las llevemos, Padre bendito, y es bien importante que estemos orando, Señor Padre bendito, por todo lo que nos sucede alrededor de nuestra vida, Señor mío, y por los hermanos en la fe, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Nos despedimos. Muchas gracias. De nada.